Durante la Gran Guerra, la velocidad de los aviones no aumentó demasiado. Desde los 145 km por hora que alcanzaba este B-2A de 1914, se pasó solo a los 200 por hora que alcanzaban los cazas de 1917 y 18. La autonomía de vuelo, sin embargo, sí aumentó considerablemente. Cuando el francés Louis Blériot sobrevoló los 32 kilómetros del Canal de la Mancha en 1909, el vuelo se consideró toda una hazaña. Pero exactamente 10 años después, dos británicos, John Alcock y Arthur Wheaton Brown, sobrevolaron el Atlántico a bordo de un bombardero Vickers Vine, realizando un aterrizaje forzoso en la costa irlandesa. Entre las dos guerras mundiales, los vuelos cautivaron la imaginación del mundo. Pilotos como el americano Charles Lindbergh y la piloto inglesa Amy Johnson fueron pioneros en sus vuelos alrededor del mundo. Y a continuación, las líneas aéreas aumentaron la velocidad de las comunicaciones en el planeta, acercando a los pueblos. Los aviones volaban más rápido y a más altura. En cuanto al uso militar del avión, la creación de las primeras fuerzas de bombarderos estratégicos en 1914-18 abrieron nuevos horizontes. Los teóricos del aire de las décadas de los 20 y 30 creyeron que el bombardero podía ganar guerras atacando el mismo corazón de la nación enemiga. Pero el caza seguía desempeñando un importante papel a la hora de obtener y mantener la superioridad aérea sobre el campo de batalla. Hasta mediados de la década de los 30, el caza no se diferenció mucho del de la Primera Guerra Mundial. Los biplanos construidos de madera eran relativamente lentos a la hora de ascender, lo que dificultaba el interceptar bombarderos antes de que estos soltasen sus bombas. La llegada del caza monoplano con la estructura metálica cambió las cosas. Su mayor capacidad de vuelo supuso el que pudiese alcanzar a tiempo a los bombarderos. Sobre todo debido a que, en comparación a los primeros métodos basados en el sonido, el uso del nuevo radar permitía detectar antes la llegada de los bombarderos. Cuando estalló la guerra, los alemanes contaban con un caza extraordinario, el Messerschmitt Me-109. Ya había sido probado en España durante la Guerra Civil, y el 109 Emil, que entró en servicio en el 39, era capaz de alcanzar velocidades de más de 560 km por hora. Los pilotos alemanes de cazas también habían desarrollado una eficaz formación de combate, la llamada del cuarto dedo, mucho más flexible que la formación en V utilizada por la RAF. Los alemanes también tenían el bimotor Me-110, cuya misión era escoltar bombarderos. El Me-110 también volaba a más de 560 km por hora, pero carecía de la maniobrabilidad del 109. Durante la guerra relámpago del 39 al 41, la Luftwaffe trató de hacerse inmediatamente con la supremacía aérea, destruyendo las fuerzas aéreas en tierra. A pesar de que no llegó a tener un éxito completo, sus cazas superaban a los aviones enemigos, a menudo obsoletos, y la supremacía aérea se consiguió muy pronto, lo que ayudó a asegurar el éxito en las ofensivas terrestres. El único fracaso que tuvo la Luftwaffe en este primer período de la guerra fue contra la RAF británica en 1940 durante la Batalla de Inglaterra. Y ello se debió a una serie de razones.
La RAF contaba con dos cazas que podían compararse a los de la Luftwaffe. El competente Hurricane era más maniobrable que el Me-110. El Supermarine Spitfire carecía de la potencia de fuego del Me-109, yendo armado únicamente con ametralladoras de 0,303 pulgadas en comparación a las ametralladoras pesadas de 20 milímetros del M109, lo que significaba que este último le superaba en alcance de tiro. Por otra parte, su velocidad punta era equivalente a la del ME109 y los controles del Spitfire eran más rápidos a gran altitud. La carlinga también era menos estrecha, o sea que ambos estaban bastante igualados. Pero el Me-109 tenía una seria desventaja. Solo podía llevar el combustible necesario para volar durante una hora, lo que limitaba drásticamente su tiempo de combate sobre la costa inglesa. Las estaciones británicas de radar podían avisar a tiempo, lo que unido al eficaz sistema de mando y control a menudo permitía que los cazas de la RAF ganasen altitud sobre sus enemigos, lo cual, al igual que en 1918, era muy importante para el combate aéreo. De hecho, la Luftwaffe pagó muy caro su fracaso a la hora de mantener los ataques sobre los sistemas de radar. En 1940 la comandancia aérea de la RAF ganó la crucial batalla de Inglaterra, pero al año siguiente no tuvo tanto éxito. Se enfrentó a la Luftwaffe llevando a cabo ataques a través del Canal de la Mancha con el fin de obligar a despegar a los cazas alemanes. Los alemanes, que ahora operaban desde cerca de sus bases en el norte de Francia, contaban con más combustible para el combate que sus enemigos. Sin embargo, la invasión de Rusia que Hitler llevó a cabo en junio del 41 debilitó la fuerza aérea alemana en el oeste. Pero durante la segunda mitad de 1941 los alemanes introdujeron el formidable Focke-Wulf FW-190. Capaz de superar los 640 km por hora, a baja altitud podía superar en táctica al Spitfire 5 que entonces se encontraba en servicio. Sin embargo, el Me-109 seguía siendo el principal caza alemán porque las prestaciones del 190 se veían muy reducidas por encima de los 20.000 pies de altitud. El 109 Gustav, que apareció a principios del 42, funcionaba bien a gran altitud y pronto se convirtió en la espina dorsal de la fuerza de cazas. Sobre todo después de que a finales de aquel año la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos iniciase su ofensiva de bombardeos diurnos contra la Europa ocupada. El principal caza americano era el P-47 Thunderbolt, que al igual que el Spitfire y el Me-109, fue muy mejorado durante el curso de la guerra. El P-47 también era capaz de superar los 640 km por hora, pero durante la mayor parte de la guerra, sobre el noroeste de Europa, fue utilizado como avión escolta de los bombarderos americanos, y cuando tuvo que acompañarlos en sus incursiones al interior de Alemania, sufrió a causa de su falta de autonomía de vuelo. En el 44 se superó dicho problema con la llegada del P-51B Mustang, que llevaba depósitos de combustible extra. Al mismo tiempo, y con el fin de establecer y mantener la supremacía aérea sobre Francia y los Países Bajos en preparación para los desembarcos de Normandía, los cazas americanos dejaron de actuar de escolta para los bombarderos. Al mismo tiempo, la RAF introdujo el Hawker Tempest, que al igual que los modelos posteriores de Thunderbolt, podía volar a más de 725 km por hora. En el frente oriental, los alemanes mantuvieron la supremacía aérea hasta 1943. Los anticuados modelos rusos, como estos Polikarpov I-15 y I-16, no eran rivales para los cazas alemanes. Pero los rusos contaban con una fuerte tradición en el diseño aeronáutico y a mediados del 43 ya habían introducido un tipo de avión que, como este MiG-3, era capaz de enfrentarse a la Luftwaffe. Además, recibieron la ayuda de 20.000 aviones británicos y americanos bajo el llamado contrato de arriendo, y algunos escuadrones de cazas aliados occidentales incluso combatieron durante un tiempo en el frente oriental.
Es decir, que los alemanes se encontraron combatiendo contra los Hurricanes británicos y también contra los P-39 Air Cobras y P-40 Warhawks americanos. Durante los primeros meses de la guerra en el norte de África, los anticuados CR-42 italianos combatieron contra los igualmente anticuados Gloster Gladiators británicos. Tres Gladiators, apodados Fe, Esperanza y Caridad, fueron el sostén principal de la defensa aérea británica durante los primeros meses del asedio de Malta. En la Guerra del Pacífico, los cazas japoneses Mitsubishi Zero dominaron durante la primera parte del conflicto, y en contra de lo que se pensaba en Occidente, los pilotos nipones demostraron ser tan capaces como sus enemigos. Pero en 1944 apareció el caza a reacción, con el Meteor británico combatiendo contra las bombas voladoras alemanas V-1. Aunque ya en agosto del 39 había volado el primer caza a reacción, el prototipo alemán Heinkel G178. Y durante muchos años, el oficial de la RAF, Frank Whittle, había estado trabajando en los motores a reacción antes de que su Gloster Whittle realizase su primer vuelo en mayo del 41. El Messerschmitt Me 262, el primer reactor operacional alemán, entró en servicio más tarde de lo previsto debido a que durante mucho tiempo Hitler había querido que fuese un bombardero y no un caza. Los alemanes también introdujeron el Arado 234, el llamado bombardero relámpago. Pero el avión a reacción más rápido fue el Me-163 Comet de propulsión a cohete, que podía alcanzar una velocidad de casi 970 km por hora, pero solo tenía combustible para 90 segundos de vuelo, tras los cuales operaba como un planeador de alta velocidad. Los americanos también desarrollaron un caza a reacción, el Lockheed P-80 Shooting Star, aunque si bien se enviaron dos de ellos a Italia en la primavera del 45, entró en servicio demasiado tarde para combatir. Durante 1939 y 1945, los aviones se utilizaron para localizar objetivos y controlar el fuego artillero, al igual que durante la Gran Guerra. Aunque en la Segunda Guerra Mundial fueron mucho más eficaces gracias a las mejores comunicaciones por radio. Del mismo modo, los ataques terrestres de los cazas se convirtieron en un arte. Al principio los alemanes tomaron la iniciativa con el bombardero en picado Ju-87 Stuka, que demostró ser un arma devastadora durante las primeras campañas de la Guerra Relámpago. El Ju-87 actuaba como artillería aérea junto a las formaciones de Panzer, y sus sirenas a menudo servían para aterrorizar a las tropas de tierra. Durante las campañas del desierto en el norte de África, los británicos armaron al Hurricane con bombas, llamándolo Harry Bomba. Tanto los británicos como los alemanes utilizaron los aviones de ataque terrestre para destruir tanques, equipándolos con munición de artillería perforante. Los aviones lanzacohetes como el Hawker Typhoon también se utilizaron mucho durante la segunda mitad de la guerra, sobre todo durante la campaña del 44-45 en el noroeste de Europa.
Los rusos también desarrollaron un eficaz avión de apoyo aéreo, el Ilyushin-2 Stormovik. Este apareció por primera vez en el verano de 1941, pero fue muy modificado tras sus primeras experiencias de combate. En 1944 el arte del apoyo aéreo había sido muy desarrollado, con escuadrones aéreos equipados de radio que operaban junto a las tropas de vanguardia. Los aliados contaban con tal poder aéreo que pudieron poner en marcha un sistema de fila de aviones con cazabombarderos haciendo cola para ser dirigidos contra los objetivos. En Normandía, los bombarderos pesados aliados fueron utilizados para apoyar directamente a las tropas de tierra. Se emplearon para debilitar las defensas alemanas antes de un ataque. Sin embargo, a veces los bombardeos imprecisos suponían el que las tropas amigas se viesen afectadas, y además los daños causados en tierra por los bombarderos a menudo ralentizaban el avance. Pero el poder aéreo también tomó parte en la guerra terrestre de otras maneras, sobre todo en lo referente al transporte aéreo. Los alemanes y los rusos habían empezado a desarrollar las fuerzas aerotransportadoras en la década de los 30. Los alemanes fueron los primeros en utilizarlas en acción durante la invasión de Noruega en abril del 40. Pero la operación más espectacular alemana de aerotransporte fue la invasión de la isla de Creta en mayo del 41, en la que se transportaron por aire unos 5.000 soldados. Sin embargo, la pérdida de Junkers Ju-52 de transporte disuadió a los alemanes de organizar más operaciones de este tipo a gran escala. Los británicos y los americanos también empezaron a utilizar el transporte aéreo para dirigir sus invasiones desde el noroeste de África en noviembre del 42 en adelante. En la primavera del 44 los aliados formaron el primer ejército aerotransportador aliado, cuyas divisiones desempeñaron un papel muy importante en los desembarcos de Normandía. Y a punto estuvieron de asestar un golpe decisivo a los alemanes en Holanda en septiembre del 44. La operación fracasó únicamente debido a que las fuerzas terrestres no pudieron unirse a tiempo a los paracaidistas británicos y polacos en Arnhem. En las operaciones de aerotransporte no solo se utilizaron paracaidistas, tanto los alemanes como los aliados utilizaron fuerzas de tierra aerotransportadas, y una vez se había asegurado un campo aéreo podían transportarse por aire refuerzos como hicieron los alemanes en Creta. De hecho, Alemania era la que tenía el mayor avión de transporte de la guerra, el Me-323 Gigant, que también contaba con una versión planeadora. Los Chindis en Burma en 1944 llegaron incluso a crear pistas de aterrizaje provisionales en el interior del territorio ocupado por los japoneses, con el fin de transportar por aire allí tropas y suministros. En Burma y en el Pacífico también se utilizó mucho el suministro mediante paracaídas. Y también se transportó por aire material desde la India a la China. A principios de la década de los 20, el general americano Billy Mitchell llevó a cabo una serie de experimentos para demostrar lo eficaz que podía ser el avión contra los barcos. La Segunda Guerra Mundial le daría la razón a Mitchell.
El portaaviones transformó la guerra en el mar, sustituyendo al acorazado como principal plataforma de armamento para las armadas. Pero los aviones con base en tierra eran igualmente eficaces. Mientras intentaba mantener a Malta suministrada, la Armada Real en el Mediterráneo sufrió especialmente a causa de los ataques aéreos lanzados desde el sur de Italia y Sicilia. Los británicos también perdieron numerosos buques de guerra a causa de los ataques aéreos alemanes durante las evacuaciones del ejército en Francia en 1940 y Creta en el 41. Y a causa de los ataques aéreos japoneses frente a la costa malaya en diciembre del 41, también se perdieron los importantes buques Prince of Wales y Repulse. Fueron los bombarderos pesados británicos los que acabaron hundiendo el acorazado alemán Tirpitz, que durante mucho tiempo había sido la mayor amenaza para los convoyes de suministro que se dirigían a Rusia. La bomba que utilizaban era la Tallboy de 12.000 libras. Tenía la espoleta en la cola, lo que le permitía penetrar el blindaje del buque antes de detonar. Los convoyes del Ártico también sufrieron los ataques alemanes de aviones con base en Noruega, que al igual que Sicilia en el Mediterráneo, se asemejaba a un portaaviones terrestre. Pero los buques de guerra también iban armados con artillería antiaérea más potente y los aviones derribados eran muchos. A finales del 41 los escuadrones antibuque de la RAF, equipados principalmente con el Beaufort, estaban sufriendo más bajas que ninguna otra división en servicio. Los alemanes desarrollaron un arma antibuque muy efectiva, la bomba planeadora HS-293, que a partir del 43 hundió varios buques aliados en el Mediterráneo. Con el fin de atacar el Tirpitz, los británicos diseñaron otra arma antibuque. La Highball funcionaba según el mismo principio que la bomba rebotadora utilizada por la RAF en el 43 durante los famosos ataques sobre diques, pero nunca se utilizó demasiado. En la campaña más larga de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Atlántico, el avión desempeñó un papel cada vez más importante. Durante la primera parte de la batalla, los Focke-Wulf Condors alemanes de gran autonomía de vuelo que operaban desde el oeste de Francia sobrevolaron el Atlántico. Además de dirigir a los submarinos alemanes contra los convoyes, también atacaron con éxito algunos buques. Los aviones aliados, como ya habían hecho durante la Gran Guerra junto a las aeronaves, podían localizar submarinos alemanes en la superficie y dirigir a los buques contra ellos. En la superficie, el submarino era muy vulnerable a los ataques aéreos, y ello fue la causa del hundimiento de la mitad de los submarinos alemanes perdidos durante la guerra. La RAF también desarrolló el Lee Light, un sistema reflector instalado bajo el fuselaje que servía para atacar de noche a los submarinos en la superficie.
El momento decisivo de la batalla del Atlántico llegó en mayo del 43, cuando los alemanes se vieron obligados a retirar temporalmente sus submarinos. La causa de ello fueron las tácticas antisubmarinas y la mayor eficacia de las armas navales, así como el uso del avión. El avión americano de patrulla marítima B-24 Liberator, de gran autonomía de vuelo, desempeñó un papel fundamental a la hora de cerrar el llamado agujero negro, aquella zona del Atlántico Norte que hasta entonces había sido imposible proteger mediante aviones con base en tierra. Los retrasos a la hora de desplegar un número suficiente de B-24 se debieron a que este avión tenía otra misión considerada como más importante, la de bombardero estratégico. Durante la Gran Guerra, los Zeppelin alemanes y más tarde los bombarderos habían atacado Inglaterra. Del mismo modo, los bombarderos británicos y franceses habían llevado a cabo ataques sobre objetivos en el oeste de Alemania. Ello hizo creer que los bombardeos podían minar la voluntad bélica de un país, pero estos bombardeos suponían ataques contra civiles, lo que violaba las leyes de la guerra. En la década de los 30, los bombardeos sobre Madrid y Guernica durante la Guerra Civil Española habían servido para convencer a la gente de que el bombardero dominaría las guerras del futuro. Dicho concepto se vio reforzado por los ataques aéreos nipones sobre las ciudades chinas de Shanghái y Nankín en 1937. Lo que más se temía era que las fuerzas aéreas utilizasen bombas de gas, y por ello, cuando el fantasma de la guerra en Europa se cernía sobre el horizonte, las naciones empezaron a equipar a la población civil con máscaras antigas. Sin embargo, cuando estalló la guerra en 1939, las naciones combatientes dieron estrictas órdenes a sus fuerzas de bombarderos. Debían atacar únicamente objetivos militares y evitar a toda costa los daños sobre civiles. Pero en las 3 primeras semanas de la invasión alemana de Polonia, la Luftwaffe ya había bombardeado Varsovia. La justificación alemana fue que la capital polaca se había convertido a sí misma en objetivo militar al negarse a rendirse. El ataque alemán sobre Rotterdam en mayo del 40 fue por la misma razón, pero podía haberse evitado si hubiese llegado a tiempo el mensaje que instaba a los bombarderos alemanes a regresar. Durante la batalla de Inglaterra, los objetivos principales para los bombarderos alemanes fueron los campos de aviación, las estaciones de radar, los puertos y las fábricas de aviones. El bombardeo alemán de Gran Bretaña empezó solo como resultado de un error de navegación por parte de un bombardero alemán que por error lanzó sus bombas sobre Londres. La RAF respondió inmediatamente con un ataque sobre Berlín. La era de los ataques sobre ciudades había comenzado. Sin embargo, en aquel momento los bombarderos de ambas facciones todavía tenían instrucciones de atacar objetivos específicos, normalmente fábricas de munición, pero tenían problemas a la hora de lanzar sus bombas con precisión. Al principio de la guerra, tanto la Luftwaffe como la RAF trataban de bombardear de día, ya que era más fácil localizar los objetivos. Pero a principios del 40 los bombarderos británicos habían sufrido muchas bajas a manos de los cazas alemanes y empezaron a bombardear de noche. Por la misma razón, los alemanes empezaron a hacer lo mismo en septiembre del 40. La navegación aérea, que dependía de cálculos estimados, se vio muy afectada y las miras de los bombarderos se diferenciaban muy poco de las de 1918 y eran igualmente imprecisas. En el verano del 41 los británicos encargaron un estudio sobre precisión en los bombardeos y calcularon que tan solo el 10% de los bombarderos lanzaba sus bombas dentro de un radio de 8 kilómetros con respecto a sus objetivos en Alemania Occidental. Era evidente que había que hacer algo para mejorar la navegación aérea. Pero debido a que las fábricas de munición solían estar cerca de las áreas urbanas, era inevitable causar daños civiles. En el otoño del 40 los alemanes habían desarrollado un sistema de radiofaros que se cruzaban sobre el objetivo con el fin de mejorar la precisión, pero la RAF desarrolló un contrasistema que desviaba los haces luminosos.
En la primavera del 42, la RAF introdujo un sistema similar llamado G, el cual se incorporó en un nuevo tipo de bombardero pesado. Al principio de la guerra, tanto la Luftwaffe como la RAF poseían únicamente bombarderos de tamaño medio como el Heinkel 111 y el Vickers Wellington. Estos tenían una autonomía y carga útil limitadas. Los alemanes habían concebido una guerra únicamente contra sus naciones vecinas y por lo tanto no vieron la necesidad de poseer bombarderos pesados de gran autonomía. Además, ello permitía construir muchos más bombarderos ligeros. Es cierto que más tarde, durante la guerra, reconsideraron la decisión, pero los bombarderos pesados como este Heinkel 177 nunca superaron la fase de prototipo debido al conflicto que planteaban las exigencias prioritarias de nuevos tipos de avión. Al principio la RAF también se concentró en los bombarderos medios, tratando de igualar a la Luftwaffe numéricamente, pero a finales de los 30 se diseñaron planes detallados para bombarderos pesados. Estos empezaron a entrar en servicio durante el primer semestre del 41 y en la primavera del 42 apareció el Avro Lancaster, destinado a convertirse en uno de los bombarderos más extraordinarios de la guerra. Durante todo este tiempo, Churchill había considerado la comandancia de bombarderos de la RAF como el único medio directo para contraatacar a Alemania y reducir la presión sobre los rusos. Siempre y cuando contase con los suficientes bombarderos pesados, la RAF podía destruir la economía alemana y minar la moral de la gente atacando sus ciudades. El problema consistía en que los bombarderos no eran el único tipo de avión que Inglaterra necesitaba. En particular, necesitaba desesperadamente más aviones de patrulla marítima para mantener a raya a los submarinos alemanes en el Atlántico. Y por lo tanto, la producción de bombarderos no podía constituir la única prioridad. En febrero del 42 se nombró un nuevo jefe de la comandancia de bombarderos de la RAF, Arthur Harris, quien pronto recibió el apodo de bombardero. Harris y el Estado Mayor del Aire creían que la política de bombardear ciudades podía doblegar a Alemania y obtener la victoria total, evitando un gran número de bajas entre las fuerzas de tierra. Han sembrado los cielos y nosotros vamos a segar lo sembrado. Con el fin de demostrar lo que podría hacerse en caso de contar con suficientes bombarderos, Harris lanzó 3 batidas de 1000 bombarderos cada una a finales de mayo del 42. Pero ello supuso el pedir aviones prestados. La RAF no podía mantener este ritmo de ataques y seguiría sin poder hacerlo hasta mediados del 44. Pero los bombarderos británicos tenían que enfrentarse a una defensa aérea alemana cada vez más fuerte. Para cubrir los ataques sobre Alemania y sus principales ciudades, en algunas zonas se organizó una combinación de radares, reflectores, artillería antiaérea y cazas nocturnos. Estas defensas garantizaban que la comandancia de bombarderos de la RAF pagase caros sus ataques. Para entonces, Harris pretendía que los americanos, cuya octava fuerza aérea se estaba organizando en Gran Bretaña, aportasen peso a la campaña. Su principal fuerza radicaba en la fortaleza volante Boeing B-17. Aunque su carga de bombas era inferior a Lancaster de la RAF, poseía un armamento mucho más defensivo. Los americanos creían que podían atacar a Alemania de día y utilizar el armamento de los B-17 para mantener a raya a los cazas. Los B-17 de la octava Fuerza Aérea llevaron a cabo su primera operación a mediados de agosto del 42, pero aún pasarían algunos meses antes de que contasen con la fuerza suficiente para lanzar ataques a gran escala contra Alemania. Mientras tanto, se contentaron con ganar experiencia operativa sobre Francia y los Países Bajos. Los primeros resultados fueron impresionantes, sobre todo en lo referente a precisión en los bombardeos, gracias a la mira de bombardeo Norden con que iban equipados los aviones americanos.
En enero del 43 los aliados decidieron que como fase necesaria para la victoria final sobre Alemania había que lanzar una ofensiva combinada de bombardeos. Bajo el nombre en clave de A quemarropa, la RAF continuaría atacando de noche mientras los americanos lo harían de día. Ello se denominó bombardeos de 24 horas. En marzo del 43 la RAF puso en marcha la operación A quemarropa. Ello marcó el principio de lo que se llamaría la Batalla del Ruhr, la principal región industrial en el oeste de Alemania, que se encontraba frente a la orilla este del Rin. La batalla duró 4 meses, pero los resultados no fueron definitivos, sobre todo debido a la neblina industrial y las eficaces defensas aéreas alemanas. Pero la RAF también subestimó la habilidad alemana para recuperarse de estos ataques. En realidad, la RAF ignoró el hecho de que el pueblo británico había resistido el bombardeo de Inglaterra de 1940-41 y pensó que el pueblo alemán, mucho más disciplinado, se hundiría bajo la misma presión. Pero no todos los ataques de la RAF fueron nocturnos. Los bombarderos ligeros y medios llevaron a cabo ataques diurnos también. Muchos de estos ataques se realizaron a baja altura con el fin de contar con el factor sorpresa. El flexible bimotor de Havilland Mosquito, con su armazón de madera, fue especialmente eficaz a baja altura, como demuestra el ataque sobre la prisión de la Gestapo en Amiens, el norte de Francia. El diseñador de aviones británico Barnes Wallis fue responsable del ataque más espectacular que la RAF llevó a cabo durante la guerra, que tuvo como objetivo los diques alemanes y se realizó en mayo del 43. Los diques no podían ser atacados con bombas convencionales y Wallis diseñó un tipo especial que rebotaba en el agua y golpeaba horizontalmente y no verticalmente. Se formó un escuadrón especial de Lancasters que montó la operación y la llevó a cabo la noche del 16 al 17 de mayo. Se reventaron 2 de los 3 diques atacados, pero 8 de los 19 aviones que tomaron parte nunca regresaron. A pesar de ello, el ataque supuso una inyección de moral para la comandancia de bombarderos de la RAF. Hacia finales de julio del 43, Harris atacó, decidido a destruirlo, el puerto de Hamburgo al norte de Alemania, y a punto estuvo de conseguirlo durante los 4 ataques que llevó a cabo en 10 días, creando una horrible tormenta de fuego mientras los americanos atacaban de día para agravar los daños. Pero agosto de 1943 fue un mes malo para los bombarderos americanos. El día 1, la 9ª Fuerza Aérea con base en el norte de África lanzó un ataque a baja altura contra los campos petrolíferos de Ploesti en Rumanía. La baja altitud de los aviones impidió que los radares alemanes pudieran localizarles de camino a su objetivo. Ello impidió el que las defensas aéreas alemanas fuesen avisadas del ataque de los bombarderos. Los bombarderos llegaron a los campos petrolíferos y causaron serios daños. Sin embargo, durante el vuelo de regreso la cosa cambió y se perdió 1/3 de los 177 B-24 que habían partido. Muchos otros bombarderos sufrieron daños.
2 semanas más tarde, la octava Fuerza Aérea atacó una fábrica de aviones Me-109 en Regensburg y la fábrica de cojinetes de Schweinfurt. Una vez más, las pérdidas fueron cuantiosas. 60 de los 376 bombarderos que tomaron parte fueron derribados y 170 dañados. Ninguna fuerza aérea podía mantener semejante ritmo de pérdidas y por lo tanto la octava Fuerza Aérea tuvo que retirarse a la periferia para restañar sus heridas. Pero en octubre del 43 los americanos volvieron a atacar Schweinfurt, volviendo a perder 60 B-17s. Los americanos casi perdieron la confianza en los ataques diurnos y consideraron seriamente el cambiar a las operaciones nocturnas. En realidad, el verdadero problema era que sus bombarderos, aunque pesadamente armados, no podían defenderse. Sin embargo, contaban con cazas de escolta, como el P-47 Thunderbolt y el P-38 Lightning, pero ninguno de estos modelos poseía la autonomía de vuelo suficiente para escoltar a los bombarderos hasta sus objetivos en el interior de Alemania. La solución era el P-51B Mustang, que hizo su aparición a principios del 44. En otoño del 43, la comandancia de bombarderos de la RAF lanzó la tercera de sus ofensivas de la operación A quemarropa, esta vez contra Berlín. Debido a las defensas que rodeaban la capital alemana, iba a ser la batalla más encarnizada de todas. Durante el invierno del 43-44 se llevaron a cabo varios ataques sobre Berlín, pero las esperanzas de que la RAF lograse una victoria como en Hamburgo se desvanecieron. Y lo que aún era peor, las pérdidas de bombarderos aumentaron de forma alarmante en el transcurso de la batalla. Aunque bombardeada, Berlín no había sido destruida. Y aquella fue una batalla que perdió la RAF. La recién formada 15ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el Mediterráneo había empezado a atacar objetivos en Alemania, pero las fuerzas de bombardeos estratégicos en Gran Bretaña se pusieron bajo el mando de Eisenhower con el fin de preparar la invasión a través del Canal de la Mancha. A pesar de que el americano Carl Spaatz y Arthur Harris creían que era un error dejar de atacar a Alemania y hacerlo sobre Francia, su contribución al éxito de Overlord, la invasión de Francia, fue enorme, tanto en lo que se refirió a destruir los objetivos de transporte como en reducir drásticamente la fuerza de la Luftwaffe en el norte de Francia. En septiembre del 44 los bombarderos regresaron a Alemania. Su principal prioridad era el petróleo, aunque también continuaron bombardeando ciudades. La Luftwaffe continuó atacando a los bombarderos en el aire, pero el mayor número de Mustangs dificultaba mucho las garantías de éxito. Mientras tanto, la infraestructura alemana estaba siendo continuamente destruida. Pero el ataque a Dresden en febrero del 45 cuestionó la moralidad de los bombardeos sobre ciudades. Prácticamente la ciudad carecía de objetivos militares de importancia y a pesar de ello quedó casi destruida por completo y unas 50.000 personas perdieron la vida. A pesar de ello, los bombarderos siguieron bombardeando Alemania hasta el final de la guerra. Durante este periodo se utilizaron tipos de bombas incluso mayores que iban desde este modelo de 8.000 libras hasta el masivo Grand Slam de 22.000 libras, el cual fue utilizado con éxito por la RAF contra viaductos y otros objetivos difíciles. La larga ofensiva estratégica de bombardeos contra Alemania no fue decisiva en sí misma. De hecho, no solo no logró minar la moral del pueblo alemán, sino que tampoco pudo evitar que la producción de guerra alemana alcanzase ese punto álgido a finales del 43.
El coste de bombarderos y vidas humanas fue muy alto. Las pérdidas de la comandancia de bombarderos de la RAF fueron tales que, por cada 100 pilotos implicados en las operaciones, 60 perdieron la vida antes de completar las 30 misiones legales. Entre los americanos, la relación fue más o menos la misma. Aunque no fue decisiva, la ofensiva contribuyó de manera importante a la derrota de la Alemania de Hitler. Ello compensó el gran número de pérdidas humanas y aviones. En la guerra en el sureste de Asia y en el Pacífico, los japoneses utilizaron sus bombarderos como punta de lanza en su guerra relámpago oriental. Los japoneses no consideraron los bombardeos como elemento decisivo, pero los ataques aéreos sobre las Filipinas, Singapur y otras partes sin duda tuvieron un efecto en la moral de los defensores. Por otra parte, los aliados se mantuvieron fuera del alcance del continente japonés durante la mayor parte de la guerra. De hecho, antes de junio del 44 solo se llevó a cabo un ataque aéreo sobre Japón. Fue el audaz ataque de los bombarderos B-25 del portaaviones Hornet en abril del 42, pero su objetivo solo consistió en elevar la moral de los americanos. Únicamente cuando entró en servicio en el 44 el enorme Boeing B-29, capaz de transportar una carga de bombas de 20.000 libras, casi 5.000 kilómetros, pudieron llegar hasta Japón los bombarderos americanos con base en tierra. El B-29 fue desplegado a la India y a las bases en el sur de China, desde donde llevó a cabo su primer ataque sobre Japón el 15 de junio del 44. Pero entonces los japoneses lanzaron una ofensiva en el sur de China y las bases de los B-29 tuvieron que ser evacuadas. Sin embargo, a mediados del verano del 44, la captura de Saipan y Tinian en las Islas Marianas en el Pacífico Central supuso bases alternativas para los B-29, a partir de las cuales atacar Japón. A finales de noviembre empezaron una vez más a llevar a cabo ataques a gran altitud. Pero los resultados en lo referente a precisión de bombardeo fueron decepcionantes. Además, los cazas japoneses, aunque a costa de grandes pérdidas, derribaban y dañaban un número cada vez mayor de B-29s. Ello obligó a los B-29 a llevar a cabo ataques nocturnos. Atacarían a baja altura con el fin de mejorar la precisión. Al percatarse de que muchas casas japonesas estaban construidas de madera, utilizaron sobre todo bombas incendiarias. El primero de estos ataques se llevó a cabo contra la capital, Tokio, la noche del 9 al 10 de marzo de 1945. El resultado fue devastador y 2 millas cuadradas de la ciudad fueron totalmente destruidas. A ello le siguieron ataques sobre otras ciudades japonesas. La captura de Iwo Jima a finales de marzo del 45 supuso que Japón quedase al alcance de los P-51 Mustang, que los B-29 pudiesen volver a llevar a cabo ataques diurnos y que los B-17 pudiesen unirse a ellos.
Durante el verano del 45 los bombarderos atacaron Japón, destruyendo casi todo lo que quedaba de su industria. Pero a pesar de que los japoneses empezaban a proponer vagamente la paz, no existía ninguna evidencia de que fuesen a aceptar la rendición incondicional, y una gran parte de la población estaba dispuesta a luchar hasta el final. Y ello a pesar de que las ciudades japonesas estaban siendo destruidas. De ahí la decisión aliada para utilizar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, que ocasionó la inmediata rendición. Y podría pensarse que los teóricos del aire de preguerra habían tenido razón. Pero fue el arma en sí utilizada más que los medios para lanzarla lo que había demostrado ser decisivo. Fue un arma cuyo futuro potencial iba a resultar aterrador.